Hola, hola gente, muy buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar un poquito que la gente se vaya uniendo al live. Hola, hola. 8:15 de la noche, aquí hora Francia, España. Para la gente que se vaya conectando, hace un frío en Francia, increíble. Bueno, hoy les traigo un temita que les he prometido que íbamos a completar una información que es algo que vengo hablando en mis últimos directos. Y justamente ayer en la mañana, les había prometido que iba a hacer un live esta semana y creo que es el momento oportuno para aprovechar, para conectarme en este momento, ya que se dieron muchas alineaciones para hacer este vivo hoy. Bueno, no importa si no tenemos tanta gente conectada ahora, pero esto va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube y pueden escuchar en mi canal Sandy Ser Motivadora, que es mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar ahí con todos los directos que hacemos en Instagram, con los invitados también que nos traen información para nuestro despertar de conciencia. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los cambios y nuestra propia evolución que vamos haciendo justamente para ser conscientes que estamos haciendo un cambio y que vamos en evolución. Bueno, en las últimas noticias, energéticamente, se están moviendo, pero se está moviendo un montón lo que es la energía Schumann. Estamos como recibiendo muchos códigos de luz a través de los portales. Y el sol aquí, por ejemplo, en Francia, que no es habitual que en esta época haga calor o haya sol, que es casi escaso, estaba muy, muy fuerte. La gente estaba sorprendida de que tengamos este clima aquí en Francia. El sol estaba súper, pero súper, súper, súper caliente. Y cuando fue hace 2 días aproximadamente que hice una meditación, comencé a ver cómo bajaba la energía a través del sol. Y fue increíble porque fue una cuestión de, ni bien cerrar los ojos, sentir toda la energía que caía. Y que tenía como imágenes y flujo de energía que pasaban, digamos, por todo mi cuerpo, mi conciencia, cuando hacía la apertura de abrir el canal. Entonces, ¿cómo es justamente esto que estamos recibiendo, estas frecuencias que nos va aportando justamente nuestro Padrecito Sol? Bueno, para que tengan más información y vayan armando las piezas de su rompecabezas, es necesario entender y comprender que en esta evolución todos estamos saliendo ya, despertando la conciencia, justamente haciendo el ciclo que nos toca hacer para concluir el plan de la evolución humana y ascender a una quinta dimensión. Primero de base tenemos que comprender cuál es el plan al que vinimos a esta tierra. Nosotros estamos justamente elegimos un personaje como alma y ese personaje atraviesa distintas situaciones que nos llevan a comprender a nivel evolutivo para tomar conciencia de aprendizajes que se guardan en un archivo de información, que es justamente el Akasha. En el Akasha se guarda toda la información de lo que el alma va concluyendo como plan que ha experimentado. Entonces, nosotros en el Akasha tenemos, justamente el Akasha es un plan,
un plano dimensional donde está toda la información de la experimentación del ser humano, ¿sí? De cada segundo que el ser humano experimenta está grabado allí, de todas las vidas, ¿sí? Y desde que llegamos a esta tierra, en el plano y en todas las conciencias que el alma ha elegido fractalizarse. Entonces, ¿cómo está hecho este universo? Para algunas personitas que se van conectando, justamente, que las personas que estuvieron en el último directo que pude hacer en la semana anterior al viaje, que fue una entrevista con Gerardo Curio. Muchas personitas me dijeron que no entendieron nada de lo que era justamente esta entrevista, el directo con él, de lo que él hablaba. Y muchas otras personas hay cositas que no se cuestionan, ¿sí? Y esta evolución humana es para concluir el plan, unir todas las piezas de nuestro rompecabezas. ¿Qué es lo principal que hace el alma cuando comienza justamente en este despertar? Muchas veces nosotros, por curiosidad, porque es como un instinto del ser humano, tener la capacidad, como la curiosidad de saber de dónde venimos y qué fractales tenemos, y muchas veces en eso muchas veces nos juega en contra nuestro ego. ¿Por qué? Porque nos volvemos a identificar con un personaje galáctico. Por ejemplo, sabemos que en nuestra multidimensionalidad tenemos estamos en otras dimensiones y tenemos otras razas estelares, ¿sí? Como extraterrestres que somos. Entonces, cuando la conciencia comienza a despertar, nos damos cuenta que no solamente estamos aquí, sino estamos multidimensionalmente repartidos en todos lados, porque esto es una pequeña parte de nuestra conciencia experimentando en este avatar. Entonces, justamente para que prestemos justamente atención de lo que es el plan. Hola corazón, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Blanquita. Para concluir justamente este plan, para salir justamente para salir totalmente de lo que es el ensueño, ¿no? El estado de ensueño de lo que nosotros llamamos la Matrix. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos conciencia de esto? En lo que estamos hablando, digamos, del despertar de conciencia, de estar despiertos, muchas veces la conciencia no termina de concluir el ciclo, ¿sí? El ciclo del aprendizaje, simplemente porque no se trabaja, porque no toma conciencia de sus actos en su vida diaria, de lo que el alma ya tiene que soltar como estructura. Entonces, ¿qué pasa? El alma está entre dos divisiones, entre la 3D y la 5D, entre lo que llamamos esto, 3D y 5D. Los planos ya están preparados para que la materia comience a separarse y comiencen a hacer un salto cuántico para llegar a otro grado de conciencia. Pero justamente esto es lo que precisamos ahora en este momento, y es tomar conciencia que tenemos que hacer ese trabajo interno, ¿sí? Es difícil, sí, es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que comprometernos con este plan de salir, de sanarnos y de sanar todas nuestras sombras. Y acá voy a aclarar algo y voy a agregar esto. ¿Qué es sanar mis sombras? O sea, darle amor a la oscuridad que llevo dentro mío. ¿Cuál es la oscuridad que llevo dentro mío? Bueno,
Nosotros tenemos nuestro campo electromagnético, como lo conocemos, y dentro de nuestro campo electromagnético hay mucha información que está anclada en el inconsciente. Sabemos que el cuerpo mental no está acá en la mente como nosotros nos imaginamos. El cuerpo mental es parte del campo áurico porque es un campo energético. Entonces, en el campo mental es donde nosotros tenemos todos nuestros pensamientos y todos los programas del inconsciente. Por eso es un programa, por eso se puede transmutar el programa. ¿Por qué? Porque cuando limpias el cuerpo mental, sacas todos los programas que están dentro del inconsciente y de los patrones inconscientes que están anclados, ¿sí? Entonces, eso forma parte de la Matrix. Y para que se entienda mejor, les voy a hacer este esquema. Tenemos que pensar cuando, por ejemplo, mis guías, que esto yo siempre lo cuento, mis guías cuando me encuentran en los sueños, nos encontramos allí y me pasan información, yo veo la realidad como sin velo. ¿Cuál es la realidad? Nosotros no estamos separados, por ejemplo, nosotros pensamos que tenemos este cuerpo y que no hay nada acá, hay vacío, pero en realidad no hay vacío, no es el vacío, es como la tela de araña. Todos nosotros estamos conectados como con una tela de araña. Imaginémonos que tenemos todo nuestro cuerpo lleno de tela de araña y que esa tela de araña se expande en todo el espacio vacío que nosotros vemos y que toda esa tela de araña está unida a todos los objetos materiales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos podemos comunicar con los objetos telepáticamente, con las plantas, con el universo y con todas las personas y con todo el mundo? A través de esa tela de araña. ¿Por qué? Lo que aprendí justamente esto, yo no sabía el nombre de esta tela de araña, de cómo es justamente la unión del todo, del universo, de las personas, de cómo estamos nosotros conectados, es que justamente esta tela de araña, ¿sí?, se llama micelio. ¿Cómo encontré ese nombre? En el libro de Gerardo Curio, justamente en El Despertar, que explica qué es el micelio. Cuando leí esto yo no podía creer que pueda tener esta información, porque no tenía cómo saberlo. Porque con mis guías y con muchos seres, cuando nos conectamos en los sueños, la comunicación es telepática. Entonces, cuando es telepática es una descarga energética que en ese momento es como que se interpreta la información. Entonces, los guías me mostraban que, por ejemplo, todas las plantas tienen su conciencia y que cada una de las conciencias va experimentando, ¿sí?, lo que tiene que experimentar y va creciendo y va tomando conciencia, ¿sí?, y experimentando otras realidades. Y me mostraban esto, que nosotros, ¿cómo nos comunicamos nosotros con las plantas? Telepáticamente a través de esa tela de araña. ¿Qué es lo que hace? Los fotones de luz, ¿sí?, justamente viajan a través de los micelios. Y esos micelios lo que hacen es comunicar, o sea, la información directamente baja y se transmite a las plantas. Entonces es como luz, ¿sí?, que se genera a través de esa tela de araña y llega a otro objeto. De la misma manera nosotros nos comunicamos absolutamente con todo. Por eso es que, por ejemplo, yo me puedo comunicar con este objeto, porque yo le transmito mi energía a través de, justamente, ya sea por el tacto, ¿sí?, o por mi campo electromagnético que está emanando energía de cualquier tipo de frecuencia. Entonces, toda la energía que yo emano, ¿sí?, si estoy en un lugar donde estoy todo el tiempo energéticamente desequilibrada, con muchos pensamientos negativos, donde bajo mi frecuencia, es obviamente que el lugar se va a contaminar de esa energía densa. Y es por eso que justamente
todos los lugares y, bueno, sabemos que en los lugares donde hay más energía densificada son los lugares viejos abandonados, porque pueden haber seres desencarnados que hayan quedado atrapados en esa realidad, en las iglesias, bueno, muchos lugares donde se hizo mucha brujería, donde no sabemos la historia. ¿Por qué justamente por qué queda esa energía estancada? Porque son cúmulos que se les llama egregor. Un cúmulo energético densificado queda como atrapado, ¿sí? Es como la humedad. Entonces, justamente cuando queda algo estancado se llama egregor. Entonces, esos egregores pueden ser, ya sean de baja frecuencia o de alta frecuencia. Entonces, cuando nosotros estamos justamente emanando la energía de nuestro campo áurico, estamos comunicando, pero no con un lenguaje verbal. Estamos comunicando con la energía misma. Entonces, justamente a través de esa comunicación es como se generan las densidades de nuestro cuerpo, de nuestro campo áurico, cómo quedan en los lugares y cómo nos comunicamos a través del micelio, que son justamente como ramificaciones dentro de un vacío que se están conectando y interactuando todo el tiempo. Y esto lo podemos ver justamente cuando las plantas y toda la vegetación hace la fotosíntesis. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conectados justamente con el sol y es donde se descargan los fotones a través de el sol hacia los vegetales y tanto en los humanos como en los animales. Esto es lo mismo. Y cuando estamos haciendo justamente esta evolución, porque es una evolución, tenemos que tener muy en cuenta justamente esta información, cómo es la telepatía, cómo nosotros estamos evolucionando. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿por qué? Porque justamente ahí, cuando nosotros vemos esa realidad, que estamos interconectados unos con los otros a través de los micelios, interactuando energéticamente, tenemos que saber que si yo estoy emanando energía negativa, voy a emanar a todo el mundo energía negativa, ¿sí? Y esto, ¿a qué voy con esto? Que tenemos que ser conscientes que para salir totalmente justamente de lo que llamamos la Matrix, que a esto es a lo que voy con esta teoría que acabo de dar. ¿Qué es la Matrix? La Matrix es un sistema de programaciones que justamente está construido por, bueno, acá es como difícil explicarlo a muchas personas que tienen esto como conciencia, que está dirigido por entidades oscuras. No está dirigido por entidades oscuras, sino que son entidades regresivas, que son programas nada más, no son seres de luz. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy dentro de una programación donde están esas entidades regresivas, ¿por qué son entidades regresivas? Porque no tienen corazón, porque ellos no tienen empatía, porque no tienen luz. Son directamente como programas. Es lo mismo la computadora. La computadora, si tú la programas a que converse todos los días contigo, no tiene corazón, no tiene empatía, no tiene los dones humanos, las virtudes, por así decirlo. Entonces, entre una computadora, obviamente entre un robot y un ser humano, hay una gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que estas entidades de frecuencias densificadas son entidades que no tienen corazón, no tienen las virtudes del ser humano, son como robot directamente, porque justamente es un programador, nada más. Es lo que en la Biblia se lo llama como el diablo, ¿sí? Es un programador, sinceramente. Básicamente, lo tenemos que comprender de esa manera. Y para que ese programador justamente pueda como programar
a la humanidad, justamente se hizo una red de información. Y esa red de información es donde están justamente todas las conciencias enganchadas, por así decirlo. ¿Por qué se enganchan? Por la frecuencia, porque se programan fácilmente. ¿Cómo se programan? ¿Cómo se puede programar una persona? Y es muy fácilmente, a través de todas las necesidades básicas de lo que es justamente manipulable. El ser humano es como muy manipulable. ¿Por qué? Porque es inocente y es como que inconscientemente, bueno, no tenemos maldad, pero estamos justamente muy programados por esa matrix de control. Porque nosotros estamos sumergidos dentro de lo que es un juego. Y ese juego justamente hay que comprender cómo es que se juega, sabiendo y aprendiendo que nosotros estamos dentro de un universo donde existen las leyes universales. Y a través de realizar las leyes universales, yo puedo ser consciente hasta dónde me puedo manejar con el juego. Por ejemplo, nosotros sabemos que la ley de karma y dharma es lo que nosotros llamamos como ley de causa y efecto, ¿sí? No es que el karma no exista, sino que se lo ha llamado karma a un rebote de la misma acción que hace el ser humano cuando realiza justamente una acción. Es simplemente el rebote de lo mismo. Si yo emano una energía negativa a alguien, me rebota la misma energía. Si yo hago una acción buena, me rebota esa acción buena. Entonces es ley de causa y efecto, ¿sí? La ley de el karma y dharma, de lo que se llama karma y dharma, porque en realidad lo que llamaban karma y dharma son estas, el hinduismo, lo que es el budismo. Luego tenemos lo que es la ley de atracción. ¿Qué va a ser por ley de atracción? Justamente todo lo que yo soy, atraigo. ¿Por qué? Porque energéticamente es como un imán, ¿sí? Si yo vibro en determinada frecuencia, yo voy a atraer muchas cosas a mi vida en determinada frecuencia. En esa frecuencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no quiero que se haga alguna acción, yo atraigo lo mismo por el mismo miedo y resistencia a que no quiero que eso me pase. Entonces, para poder entender mejor esto, ¿sí? Por ejemplo, volvamos al tema, justamente expliqué esto de los micelios, porque tenemos que entender que a través de esta red, ¿sí? Como tela de araña, volviendo a la teoría de la tela de araña, estamos justamente emanando fotones de luz todo el tiempo. Estamos comunicándonos a través de esa luz, de esa energía, porque todo es energía, es la información. La información es energía. Entonces, a través de todo ese cableado, de todo ese enraizado, de toda esa conexión, yo estoy emanando también una frecuencia, porque es energía, frecuencia y vibración. Yo estoy emanando la energía de acuerdo a una frecuencia y a una vibración, entonces son ondas, ¿sí? Eso, lo que yo emano, es lo que yo atraigo, ¿sí? Por eso se dice que yo tengo que ser para atraer aquello que yo quiero a mi vida, ¿sí? Simplemente la ley de atracción funciona de esta manera, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo pido algo que estoy necesitando en el momento, bueno, necesito tal cosa, voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo estaba en Inglaterra, entonces necesitaba una mochila. Entonces yo digo, preciso una mochila para mis viajes porque esta mochila me quedó pequeña, entonces voy a precisar una mochila para poder viajar. Y lo dejé así al universo, como que dije, preciso tal objeto para poder continuar.
A los días, sin pensarlo, sin estar viendo dónde comprarlo, sin nada, apareció una persona y me dijo, mira, estoy viajando, ¿quieres esta mochila? Te la regalo porque no la necesito. Entonces, esta persona me regaló la mochila porque le hacía peso para viajar. De la misma manera, por ejemplo, cuando precisaba, por ejemplo, estaba en la ciudad de Toulouse, acá que me encanta porque acá se puede andar en bicicleta y estas cosas. Estaba pensando en comprarme una bicicleta para poder justamente tener un medio con el que pueda viajar todo el tiempo dentro de la ciudad, ¿no? Para qué moverme. Entonces, yo dije, bueno, no voy a buscar todavía una bici, voy a esperar un poco. A las 2 semanas apareció una persona y me dijo, mira, tenemos una bicicleta que no sabemos qué hacer, le queremos regalar a alguien, es que tú la necesitas. Y en ese momento, sin pensarlo, dije, wow, no puedo creer la ley de atracción que yo, sin pensarlo, sin buscarlo, el universo me trajo una bici, punto. Entonces, de esa manera, bueno, así con muchas cosas. Entonces, de esa manera nosotros vemos que, por ejemplo, hay muchas cosas que son necesidades que uno precisa para desenvolverse dentro de esta sociedad o que son precisas justamente para lo cotidiano, ¿no? Para desenvolvernos. Y hay otras cosas que están dentro de lo que es, ya sea ese patrón de consumo, ¿sí? Social, que está dentro de la Matrix, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que la ley de atracción es aquello que nosotros tenemos que vibrar y ser para emanar y atraer a nuestra vida. Así con todas las leyes universales, por ejemplo, ¿sí? Esto de acción-reacción también, ¿sí? Que es una ley fundamental para poder hacer proyectos. Porque muchas veces nos quedamos en esto cuando estamos en lo que es la evolución de la conciencia, justamente en esto de la espiritualidad, que estamos muchas veces esperando a que las cosas pasen o que nos caigan del cielo. Y no, a ver, nosotros tenemos que hacer una acción para tener una reacción. Hay que tener bien en cuenta que nosotros como seres espirituales en este planeta, estamos justamente actuando de acuerdo a las leyes universales, todo el tiempo. ¿Y a qué voy con esto? Esto para que lo puedan tener en cuenta para aplicar en su vida diaria, que el plan consiste en, cuando nosotros despertamos la conciencia, debemos saber que nosotros nos regimos con estas leyes universales, ¿sí? Porque las leyes universales justamente están fuera de la creencia de lo que es el programa de Matrix, ¿sí? Está absolutamente fuera. ¿Por qué? Porque la Matrix es un controlador, ya sabemos que es un programa que justamente nos programaron con información para estar dentro de una baja conciencia, de un bajo intelecto, justamente, que es no seguir desarrollándonos. Y no seguir desarrollándonos es justamente aquello que el sistema no quiere, justamente, que la gente despierte. O sea, el programador no quiere que nos despertemos, que las conciencias no despierten, porque al programa no le sirve seguir con el juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros despertamos la conciencia, el alma puede hacer un salto cuántico y puede salir del juego. Entonces, ese programador no le serviría que las almas salgan, ¿sí? Las conciencias salgan de ese juego, porque se quedaría sin jugadores, por así decirlo de alguna manera. Entonces, para hacer esto, digamos, como... Bueno, básicamente, digamos, para entenderlo un poquito más, lo que es el juego de la Matrix, es simplemente esto, de comenzar a ver cuáles son los programadores que están del lado de la Matrix
¿Y cómo tengo que yo seguir mi evolución dentro de este juego para despertar totalmente mi conciencia y salir para que mi alma pueda realmente en algún momento, si yo decido, no jugar más y salirme de este planeta, de este juego, ¿sí? Pero para que la conciencia llegue a ese nivel de comprensión, tenemos que terminar de hacer la evolución de lo que es justamente nuestro estado de ensueño. ¿Qué es el estado de ensueño? El estado de ensueño es justamente esos programadores que nos tienen sumergidos en la dualidad. Cuando nosotros reconocemos que tenemos un programa donde estamos en luz y en oscuridad, comenzamos a ver justamente nuestras sombras, ¿sí? Ese es el plan. Nosotros, para conocernos en luz, es justamente llegar al grado máximo de evolución de conciencia para poder decir, yo me integro con mi luz y me voy si quiero del juego. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que integrar mis sombras, porque ese es el juego. El alma vino a experimentar dentro de esta Matrix, ¿sí? De este juego, lo que era justamente jugar con estos programadores, que son entidades que son regresivas. ¿Por qué? Porque si ellos no existieran dentro de este plano, no estaríamos jugando justamente a esta dualidad. Entonces, hay que comenzar a sacarse el miedo de decir, tengo una entidad pegada en mi campo áurico. ¿Por qué? Es una entidad, es un programa, nada más. No es, claro que al principio da miedo cuando le decimos, por ejemplo, a alguien que tiene una entidad pegada en su campo que le está consumiendo toda su energía. Claramente voy a tener miedo a poder tener otras entidades y que me siga manipulando. Pero ¿qué pasa? Justamente estas entidades no son conscientes que no están en la luz. Son absolutamente inconscientes que son programadores. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos, con luz, con amor y en conciencia, debemos aprender a integrar esas sombras. Por eso se dice integrar esas sombras. ¿Por qué? Porque esta entidad nos manipula con el rencor, la bronca, la envidia, el hurto, con las malas acciones. Entonces, cuando nosotros reconocemos que eso es oscuridad, nos reconocemos como luz. Por eso estamos en este juego dual. Gracias a ti, corazón. Gracias a ti. Por eso justamente les quiero compartir esto para recordarles, exactamente, porque ustedes ya lo saben, solamente que tienen que recordar esto, que no vinieron aquí porque cayeron aquí en un plan y quedaron encerrados y que cuándo se van a ir las entidades de este planeta porque ya estamos hartos que nos consuman la energía. No, nosotros no vinimos a ser felices y a vivir en luz aquí. El plan es ese. Ese es el plan. Nosotros estamos en un plan dual, donde debemos reconocer cuál es esa dualidad, integrarla, y por eso se llama justamente la unificación. Es despertar la conciencia. Y la conciencia despierta se reconoce como un todo. ¿Sí? Ya no se identifica con lo que está separado en esta dualidad. Entonces, cuando nosotros ya no estamos justamente dentro de ese programa dual, comenzamos a vivir en conciencia de acuerdo a la esencia de nuestro ser, porque nuestro ser es quien va a integrar, ¿sí?, mis acciones en el día a día. ¿Y cuáles van a ser mis acciones? Justamente colaborar con el siguiente plan divino, que es esa inclinación del camino de la quinta dimensión. Cuando yo integro mi ser en su totalidad, yo comienzo a experimentar lo que se llama la quinta dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión? Porque algunas conciencias dicen, obviamente, que no, la quinta dimensión todavía no existe. Es que en realidad la quinta dimensión sí existe,
pero solamente las personas que tienen un grado de conciencia más elevado, despierto y que pueden conectarse con esa realidad, que son seres superpoderosos, pueden conectarse con esa quinta dimensión. Pero ¿qué pasa? La quinta dimensión es un estado de conciencia. Todo es un estado de conciencia. ¿Y qué pasa? Nosotros que venimos a dar esta información, claramente nos tenemos que integrar con todas las conciencias que todavía están dormidas y que están realizando el plan, que están saliendo justamente para ayudarles a extender esa mano y decirle, vení, por aquí es el camino, ¿sí? Nosotros justamente nos tenemos que integrar a esas personas, ayudar a esas personas. Por eso no nos podemos ir totalmente a esa quinta dimensión, porque hasta el último ser, así que el último ser que no despierta la conciencia y que ese era su plan, despertar la conciencia, hasta el último ser nos vamos a quedar y vamos a pasar todos a esa quinta dimensión. Porque la quinta dimensión es un estado de conciencia, no es otra realidad. Es como en sí, a ver, supongamos nosotros dentro de lo que es, no sé cómo explicarlo, de esto de lo que es realidad o no realidad, ¿sí? Lo que es verdad o lo que no es verdad. Cuando nosotros experimentamos, por ejemplo, las personas que son medium o canalizadores, cuando conectan con la vibración de los seres de luz para poder ser canal, entran como en un estado de trance. Y ese estado de trance muchas veces es más elevado en frecuencia que la frecuencia de la que estamos realizando este plan álmico en esta dimensión. ¿Por qué? Porque los seres de luz, para poder comunicarse con nosotros, tienen que enviar energía y para ellos es como tienen que bajar su frecuencia para que nosotros alcancemos su frecuencia y que haya una comunicación. Entonces, muchas veces por eso las personas, cuando terapeutas, para entrar a la calle, para entrar en sesiones de mediumnidad o en canales para justamente conectar con los guías, tienen que meditar y elevar más su frecuencia para alcanzar el grado de frecuencia de los seres de luz, para poder comunicar, para poder interactuar. Esto es lo mismo cuando hablamos del micelio, que son esas ramificaciones, ¿sí? Donde atraviesa la luz y nosotros nos comunicamos, es lo mismo. Entonces, para que quede claro esto del plan, y lo voy a colgar acá, lo voy a poner como primer video para que lo vea todo el mundo cómo es la evolución humana, porque es básicamente esto, es integrar todas las sombras, ¿sí? Para poder sacar capas y capas de creencias, para poder romper justamente todas esas ramificaciones que me mandan información de lo que no corresponde a mi verdadero ser, y para sacar todo ese anclaje que tengo, que es justamente esa es la malla de convergencia. Una malla de convergencia es justamente a la que yo me conecto. ¿Con qué malla yo me estoy conectando? Y la malla es justamente la malla, la matrix, justamente es esa programación de todas esas ramificaciones que yo tengo que sacar pelito por pelito, ramita por ramita y ir cortando energéticamente y sacando todos esos patrones que tengo anclado en mi inconsciente para poder salir de mi programación y poder encontrar totalmente mi conciencia, mi ser, mi esencia. Porque todavía nos estamos ahí, en su totalidad, digamos, hay mucha gente de la cual todavía está como que no sabe si está despierta, si está dormida, pero justamente la diferencia es que no se ha trabajado. Y se necesita que se trabaje para salir del personaje. ¿Por qué? ¿Hay conciencias despiertas? Sí. ¿Por qué no podemos salir totalmente de la Matrix? Porque todavía están dentro del personaje.
Es como si la conciencia estaría sacando la cabecita viendo que hay otra realidad en otro lado, pero todavía está como ahí, metida dentro de una caparaza o una botella. Entonces, para salir de allí, justamente para hacer ese salto cuántico y salir de allí adentro, nosotros tenemos que tener conciencia que me tengo que trabajar, tengo que sacarme el personaje. No sé si ustedes, pero por lo menos en Argentina se dice cuando hay una persona que tiene como que es un poco fuera de lo habitual, de lo normal, de los parámetros de un ser humano normal, entre comillas, le llaman ese personaje. Uy, Sebastián es un personaje. Bueno, cuando dicen esto, justamente nosotros los argentinos, y justamente acá en casa de mi amigo me lo recuerda, yo digo, qué locura es decir que una persona es un personaje. ¿Por qué? Porque es real. La persona se mete tanto en un personaje que se cree que es eso, pero ese personaje está hecho por emociones, programas familiares, de lo que les han hecho creer que es, de cómo se quiere sentir, de cómo le gustaría ser, de múltiples partes de su ser, de distintas dimensiones, de distintas realidades. Entonces, el personaje que yo voy a crear va a ser un combo de todo. Y de ese personaje es del que yo tengo que salir. Porque yo, por ejemplo, a mí todos aparte de que me odiaban, no les gustaba que yo tenga como esas cuestiones dentro de mi personaje, de lo que era Sandy antes. Cuando yo estaba metida en el personaje de Sandy, Sandy era una chica naif, ingenua, ella era ella, pero con su esencia, y también exageraba demasiado la parte como la parte elegante, ¿sí? Entonces era como muy que inconscientemente en otras vidas pertenecía a la realeza, ¿sí? Y que por lo tanto en esas vidas a nosotros, no sé, como que en esa realidad, en ese personaje, se le exigía justamente a alguien de la realeza que tenga modales y que de determinada manera tenga determinados gestos. Por ejemplo, el dedito, cuando se tomaba el té, justamente lo que hacíamos es tomar el té y se tenía que levantar el dedo por educación. Esto, y que queden esos modales, que queden muchos recuerdos, ¿sí?, de ese mismo personaje, de una de las vidas que se cuela justamente en este personaje Sandy, que tiene esas memorias grabadas y que dentro de su cuerpo también se siente un hombre como se siente mujer y que tiene muchas realidades como colgadas dentro de un personaje. De eso es lo que hay que salir. Porque nuestro personaje es creado justamente no solamente por todos estos patrones, sino por todas las memorias de nuestras vidas pasadas que tenemos en esta realidad. Entonces, hay que tener en cuenta, y muy en cuenta esto que de trabajar el personaje, trabajarse, sacar justamente la creencia de lo que soy dentro de mi personaje. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que justamente esto es lo que nosotros somos, cómo nos mostramos en la sociedad. Porque en realidad, justamente el personaje es un vestido que nos ponemos para presentarnos al mundo, a cómo nos perciben los otros. Entonces, es trabajar el personaje, que somos justamente con lo que yo me identifico, con lo que yo creé de mí, con cómo me veo yo, ¿sí?, que no soy eso, y comenzar a salir de esta programación dual. A identificar qué es lo que yo aprendí de la escuela, qué es lo que yo aprendí de la iglesia, de todas esas estructuras sociales que nos llevaron a crear esa programación inconsciente. Porque justamente entendiendo que
todo es energía y solamente hay dos frecuencias, justamente que es esa dualidad. El amor, la frecuencia más elevada, y el miedo, la frecuencia más baja. Y acá nosotros podemos identificar quién es la conciencia más elevada, el amor. ¿Quién es el amor? Dios. Por eso se lo llama Dios al amor. Dios es amor. ¿Y cuál es la frecuencia más densificada? Es el diablo. El diablo es la identificación del miedo de nuestros estados internos, ¿sí? Por eso, una vez el Papa lo que dijo, no recuerdo si era el Papa Francisco o el anterior, dijo que el cielo y el infierno era un estado de conciencia. El cielo y el infierno es un estado de conciencia. Esto salió en las noticias en todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? La gente comenzó a insultarlo y a decirle que estaba faltándole la palabra a Dios. Lo que hizo el Papa justamente es decirnos una gran verdad que esconde la Iglesia y que el diablo y Dios, como que en realidad el diablo no existe, sino que nosotros nos vamos al cielo o al infierno, que el cielo y el infierno no existen, sino que es un estado de conciencia, porque nosotros muchas veces nos sentimos o en el cielo o en el infierno, que es justamente un estado de conciencia. Y lo hicieron callar, por supuesto, al Papa, y esto es justamente una de las cosas que escribí en mi libro, El Oasis del Ser, que les recomiendo a las personas que justamente lean el libro del principio al final. Ustedes lo pueden leer como quieran. Yo sé que muchas de ustedes de los que adquirieron mi libro lo agarran al libro como guía y lo toman como a mí ya me dijeron varias personas que el libro El Oasis del Ser lo toman así, como que preguntan a sus guías, abren página y les responden. ¿Sirve de esa manera? Sí. Pero yo les recomiendo, como es una obra de arte, porque es escrita, y la escribí como muy minuciosamente enlazando un capítulo con otro, que lo lean del principio hasta el final. Porque cuando ustedes lo lean del principio al fin, es como que se cierra, es como que comienzan y cierran un círculo. Esa es la idea, que lo comprendan de esa manera. Bueno, es una de las cuestiones que expuse justamente en el libro, esto de lo que dijo el Papa, que es un estado de conciencia. Entonces debemos entender esto, que todo el tiempo nosotros estamos experimentando estados de conciencia, cuando todavía nosotros estamos dormidos. Porque es eso, el estado de conciencia que me va a hacer a mí justamente dentro de mi evolución reconocerme como luz o como todavía dentro de esas sombras, ¿sí? ¿Y qué es lo que recomiendo? Estudiarse. Estudiarse a sí mismo es la clave para dejar de identificarse dentro de un personaje de la cual tenemos que ya transmutar para dejar justamente de lado lo que es la dualidad. Porque dentro de un personaje yo me separo. Dentro de lo que yo soy conciencia, yo soy consciente de que estoy solamente experimentando aquí y ahora esta realidad. Pero ¿desde dónde estoy experimentando? ¿Desde qué estado de frecuencia, de conciencia? ¿Estoy realmente dormida o estoy realmente despierto o despierta? ¿Sí? Entonces, cuando yo complete mi ciclo de identificarme, de salir justamente de esa identificación y de completar el ciclo de decir, bueno, aprendí de esta vida que yo traía en este personaje, la vida anterior, que yo tenía en este personaje otra vida, que yo tenía parte de lo que era mi familia, que tenía parte de una creencia, que ya entendí las lecciones justamente que de acuerdo a ella, a todas esas lecciones y aprendizajes, yo concluyo mi evolución dentro de este plan divino.
Y cuando nosotros hacemos justamente ese salto cuántico diciendo yo concluyo el plan, porque ya entendí todas las lecciones, me salgo de la identificación justamente de ese personaje, justamente ahí es donde el alma hace un salto cuántico y despierta la conciencia, pero la despierta realmente. Porque cuando una conciencia está despierta, ya no se identifica con que, uy, yo no resiento esto, que esto ya no forma parte de mí, que yo esto ya no, yo ya he pasado ese ciclo. No, una conciencia despierta vive justamente en un estado de frecuencia que sí, es rico, es malo, es feo, es neutral simplemente. ¿Sí? Porque si yo estoy dentro justamente de una conciencia dormida todavía o que me quedan justamente rasgos de tela de araña de esa matrix, ¿sí? Cuando yo todavía estoy aquí con un poquito de tela de araña, es cuando yo siento esto que me separa. Uy, esto acá no me gusta. Esta persona, no, yo no la resiento. Uy, no, esa información, yo no. Eso es parte de una conciencia dormida, todavía dormida, inconsciente. ¿Sí? Justamente, es inconsciente. ¿Por qué? Porque vuelve a caer dentro de una dualidad. Cuando una conciencia despierta, todo lo ve de manera neutral. Y justamente, bueno, hay conciencias que todavía justamente están dentro de este aprendizaje, que no concluyeron lo que es este ciclo de perdonar, porque hay muchas personas que todavía les cuesta perdonar y el perdón es una de las lecciones, yo diría más difíciles, porque incluso es una lección que todavía yo le estoy aprendiendo. Y hay personas que todavía que saben perdonar y perdonan de corazón y es una lección hermosísima. Es una lección de un grado altísimo de conciencia, de las que justamente trabajan esto, la lección del perdón. Y el perdón es esto, ¿no? Saber que si alguien me hizo a mí algún daño, lo hizo de manera inconsciente y yo perdono a esa persona. Ahí es cuando yo hago un salto cuántico y me saco una carga de encima. Y todas estas lecciones justamente nosotros tenemos que comenzar a trabajarlas, porque cuando nosotros no trabajamos, si no hacemos consciente toda esta información, lamentablemente seguimos en esto, en la ruleta de repetir lo mismo, repetir los patrones, repetir las situaciones, repetir la misma realidad, y estamos así, en un circuito, tac, 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 como en un círculo vicioso de donde nunca salimos. Y es tan, pero tan importante estudiarse a uno mismo, estudiarse para saber, para dejar de identificarnos. Yo salgo de mí, a ver, Sandy, ¿qué tiene Sandy? ¿Cómo se comporta Sandy? ¿Qué es lo que piensa Sandy? ¿Sus pensamientos están en acorde con su conciencia, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace, con sus acciones? ¿Es lo que ella dice, es lo que ella hace realmente? A ver, ¿estoy en coherencia? Y también debemos tener en cuenta que si hay una incoherencia, justamente es lo que explico en el oasis del ser, perdemos energía. Mi energía vital se pierde. Y justamente, ¿cuándo perdemos energía vital? Cuando hay un cortocircuito. El cortocircuito no es solamente en la electricidad que, puse un negativo con otro negativo, no sé qué, se explotó, no. No, nosotros tenemos cortocircuitos y perdemos mucha energía cuando no hay coherencia entre lo que digo y en lo que hago. Y es por eso que nosotros no tenemos tanta energía vital. Es por eso que hay personas que tienen el campo áurico tan expandido porque piensa lo que piensa, lo dice y es la palabra justamente verdadera conectada a ese pensamiento y a una acción que tiene coherencia. Cuando no hay coherencia es lo mismo. Esto, el ejemplo.
de cuando nosotros tenemos hambre, muchas veces confundimos el hambre con sed. Y esto pasa que muchas veces el cuerpo nos pide agua y nosotros le damos de comer pensando que tenemos hambre. Y esto justamente genera un conflicto interno en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo agua y nosotros les estamos dando comida. Y el cuerpo no precisaba comida, necesitaba agua. Y ahí se genera un choque electromagnético, o sea, con el campo electromagnético, un choque de energía que desgasta mi energía vital. Y cuando yo no estoy en coherencia justamente con mis pensamientos, mis acciones y lo que digo y lo que hago, hay una incoherencia, hay una pérdida total de energía vital. Por eso es tan importante revisar lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago y cuáles son mis patrones justamente que yo repito. Pero para eso nosotros tenemos que entender esto. El ser humano, ¿sí? Nosotros esto lo voy a repetir y lo voy a repetir en todos los talleres que justamente les quería comentar, que muy pronto vamos a hacer un taller con una colega que ella es coach de inteligencia personal y de inteligencia emocional. ¿Dije bien? Ay, no sé. Soy un poquito cansada, por eso no tengo ahí estoy tratando de tener coherencia en lo que digo. Bueno, con ella vamos a hacer un taller donde vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicios para salir, para reconocer nuestros patrones, para salir de ello, cómo hacer para salir de ello y para hacer un trabajo porque van a adquirir mi ebook de el entrenamiento de 21 días consecutivos para trabajar el amor propio. Se van a llevar de regalo ese libro y van a tener un descuento para el Oasis del Ser. Así que estén atentos al taller que vamos a hacer con Eli, que la voy a invitar ahora dentro de muy poquito a hacer un live para que hablemos un poquito de esto. Y toda la gente que resuenen con esto y que quieran trabajarse justamente para adquirir información y para trabajarse a sí mismo, pueden escribirnos. Ya dentro de muy poquito lo vamos a estar anunciando. Entonces, lo que decía, porque muchas veces nos colgamos escuchando información y cuando la conciencia despierta, estamos como, bueno, yo cuento, por ejemplo, en mi evolución, desde mi conciencia, cómo pude salir justamente de esto de lo que es la Matrix, de los programas, que es un proceso de sanación. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el puente? El proceso de sanación. Yo tengo que sanar, limpiar todas mis sombras, darle luz a mis sombras y yo voy a hacer un salto cuántico para que mi conciencia pueda salir de los programas de la Matrix. Si yo no hago ese trabajo, si yo no hago ese clic, si yo no abro la puerta para hacer la sanación, no voy a hacer ese salto cuántico porque a mí no me permiten justamente pasar a otro nivel si yo no despierto mi conciencia. Y esto pasa porque justamente, todas las conciencias, todas las almas que planificaron despertar la conciencia van a salir. Pero para ello tienen que tomar conciencia que se debe hacer un trabajo y ese trabajo es la sanación. ¿Qué pasa? Muchas personas tienen resistencia a sanar. ¿Por qué? Porque es difícil ver las sombras. Es difícil decir, yo soy una altanera, soy un egoísta, soy arrogante. Es difícil ver nuestra oscuridad, que nosotros mismos tenemos adentro y que justamente es identificarlo para decir, wow, soy tan arrogante que no me he dado cuenta de lo arrogante que era, del papel que me puse para ser, para identificarme en realidad, para ser ese personaje. Entonces, eso es darle luz a la sombra. ¿Cuál es la sombra? El personaje ese que era altanero.
Era el personaje ese que justamente denigró a muchas personas, ¿sí? Es solamente parte de un personaje de sombra, oscuro, que cuando le damos luz, la sombra desaparece. Es eso. Sí, es verdad, y cuando lo decimos se asustan los demás. Sí, 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 tal cual. Y es esto, justamente, comenzar a identificar y salir de eso, de ese miedo. Ay, a mí me dijeron que yo soy egoísta, me dijeron que soy envidiosa, me dijeron que soy altanero, me dijeron que soy tal cosa. Uy, y si le presto un poquito de atención a eso y veo si realmente tengo esa parte, porque también otra cosa, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esas sombras están ahí? Porque para eso venimos a este juego, a interactuar con otras personas. Las otras personas me van a mostrar a mí en ese espejo. Ya saben que hay 4 espejos. Lo que es la sombra, ¿sí? La persona me puede mostrar a mí todas mis sombras, ¿sí? Esa parte dual. La persona me puede mostrar mi parte igual. Yo soy eso porque me hace espejo. La persona me puede estar mostrando justamente la ley, porque están las 4 leyes del espejo. Y es justamente la ilusión también, lo que yo exagero, donde pongo justamente una ilusión, donde pongo expectativas, ¿sí? Donde hay expectativas también me está mostrando un espejo, y el otro espejo que me falta no me lo acuerdo porque ya me perdí. Pero ahí yo en mi canal de YouTube justamente expliqué cuáles son esos 4 espejos donde nos tenemos que identificar con el otro para comenzar a trabajarnos, para identificarme, lo que a mí me molesta, lo que no me molesta, cómo me encuentro, porque el otro va a hablar de mí. Si el otro existe es porque yo existo, ¿sí? El otro hace mi existencia. La otra persona me hace saber que yo existo, porque si la otra persona no existe, yo no existo, ¿sí? Entonces, la otra persona forma parte de ese personaje que yo he creado, porque me va a hacer ver a mí, justamente lo que a mí me atrae esa persona, la vibración que me llama esa persona, lo que yo comparto con ella, lo igual que comparto con ella. Todo mi círculo, ¿sí? Todo mi entorno va a interactuar dentro del juego para que yo pueda despertar todas aquellas partes del personaje para poder identificarme en unificación. Ese es el juego de estar aquí. Identificarme con las otras personas para decir, wow, yo en esta persona vi mi oscuridad, yo en esta persona vi mi impaciencia, yo en esta persona vi mi intolerancia, con esta persona vi mi dualidad, y así, para poder integrarme, porque ese es el juego es con todos interactuamos aquí, y es identificarnos con los otros para poder unificarme, siempre unificarme. Porque ya saben que a través de nuestro campo electromagnético nos comunicamos con el todo. Y para que esta humanidad eleve la conciencia, ¿sí? Se expanda la frecuencia, todos tenemos que ayudarnos entre todos. Si yo vibro de determinada manera, voy a tratar de que todo mi entorno vibre de la misma manera para que yo pueda también coexistir dentro de esa vibración energética. Porque sería egoísta no hacerlo. A ver, yo hay veces que me agarra la locura y digo, cuando comencé a hacerlo, ojo, cuando comencé a despertar la conciencia y decir, bueno, a ver, yo ya estoy como en un estado de conciencia que me puedo ir al campo y vivir en el campo sola, hasta el día que me muera. ¿Para qué quiero interactuar con la gente si yo ya vi toda mi sombra? Y ahí era como que, bueno, si yo tengo este conocimiento, si puedo ayudar a la gente a despertar, ¿por qué no lo haría? ¿Sí? Si todos los que venimos a ayudar al despertar de conciencia soñamos con ese mundo ideal, entonces a comenzar a hacer ese trabajito interno que nos toca hacer de darle luz a las sombras, porque allí cuando nosotros demos luz a las sombras, ahí se van a ir todas esas entidades negativas, dracos, reptilianos, que la gente está ahí como con eso, diciendo ¿cuándo se van a ir
No, bueno, cuando nosotros despojemos de todo nuestro campo áurico, que nos dejen de sacar nuestra energía. Pero para eso, yo los invito a leer El Oasis del Ser, donde está toda la información que les va a ayudar muchísimo a integrar justamente para que puedan despertar la conciencia y tener justamente más, como más claro los panoramas de dónde tengo que trabajar y cómo salir de la Matrix para despertar la conciencia. Bueno, gente, muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por estar acá en este vivo, por compartir. Los espero en el próximo encuentro, que no sé cuándo será el próximo encuentro. Lo que sí los invito este domingo, 8 de diciembre, a las 6 horas Costa Rica, que es en Latinoamérica, serán un poquito, sí, más o menos casi en toda Latinoamérica es el mismo horario a las 6 de la tarde. Aquí horario Europa es 1 de la mañana, que será justamente, tenemos un encuentro en el canal YouTube de Pelón de las Estrellas, de mi compañero hermoso, que los invito a todos a este programa. En YouTube lo pueden encontrar, que lo voy a estar subiendo, también lo voy a compartir, donde hablaremos de la energía. Qué importante es tener este conocimiento de la energía. Bueno, gente, gracias Blanquita, Carmen, Pato, a Cruz que se unió, a Conchi que la veo por ahí. Bueno, acá asesoramiento tesis, que no sé su nombre, no aparece su nombre. A ver, ¿quién más está conectada? Ah, Fernanda Vero, hola Vero, que estás por ahí, corazón. Bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Y si quieren ver este vivo desde el principio, lo voy a dejar colgadito en el canal de YouTube. Ya saben que me pueden encontrar como Sandy Ser Motivadora. Se suman a mi canal y ahí pueden ver todos los vivos grabados. Gente bella, que tengan muy buenas noches.